Y la instrucción tiene un bloque que funciona en base a tres parámetros que son como los claves, que es el local CFG, el target y el local address. En el local CFG es la configuración que tiene el dispositivo que hace de cliente, que sería el PLC, que acá lo que en el serial era el maestro, ahora se llama cliente, y lo que en el serial es esclavo, ahora se llama servidor. Entonces ahí yo le tengo que configurar el comando, cuántos registros voy a leer y cómo funciona el bloque de instrucción o cada cuánto tiempo se lee la instrucción. Después en el target, CFG, el target sería el destino. Por lo tanto, en el destino yo le tengo que decir a qué dirección de memoria voy a leer o escribir, y quién es la dirección o quién es el servidor. Por lo tanto, ahora como eso no lleva número de esclavo ni lleva velocidad ni validad, solamente tengo que apuntar a la dirección IP y la memoria. Y luego en el local address se va a mapear la información que yo vaya a leer del servidor. ¿Cuántos registros le voy a leer al servidor? ¿Ya? Entonces, en el otro lado del bloque va a estar de salida, que se va a activar cuando el bloque se ejecute. El error se va a activar si hay un error en la configuración. Acá en el error ID va a dar un número. Y después acá hay otro bit de status también para el error. Entonces, la configuración del bloque tiene una serie de parámetros ahí que hay que configurar, que vienen determinados acá según la hoja de datos del propio PLC, donde nosotros tenemos que hacer un motor de tiempo, un motor de consulta con un timer y un contador para ejecutar el bloque, y luego vienen las configuraciones. Entonces, en el local CFG, acá me dice que es la estructura del dispositivo local, y eso se hace mediante el local parameter. Después, en el target, dice que va al dispositivo de destino, que también lleva el Modbus target parameter, y después la matriz de datos que se ejecuta automáticamente y se mapea automáticamente. Entonces, si yo en el local CFG digo que voy a leer 10 registros, en el local address después se van a mapear 10 registros, desde el 1 hasta el 10, y eso van a tener la información 1. ¿Ya? Si son 5, voy a tener 5 con información. Si es 1, son los primeros. ¿Ya? Pero se pueden hasta 127. Después, en el local parameter, si yo ya entro al local parameter, esto me va a pedir el channel, que es el número del canal, que en este caso va a usar el mismo puerto del Ethernet, y allá me dice que hay que colocar un número 4, entonces eso hay que configurarlo en el bloque. Después, cómo hacer el disparo del motor de consulta, si eso es con una función fija o es con un pulso. ¿Ya? Entonces, como nosotros lo vamos a hacer por tiempo, eso va a ir como señal pulsada. Después abajo viene el comando del Modbus según la tabla, pero nosotros vamos a usar el de la función 3, que sería de lectura. Y luego abajo, ¿cuántos registros le vamos a leer al servidor? 1, 5, 10, 20, lo que venga. Ahí ustedes tienen que sacar la cuenta entre los sensores, la cantidad de objetos que vayan a clasificar para llevar ahí el vector de la cuenta, porque después hay que verlo en la HMI, hay que verlo en el escala, los ángulos, la posición que tiene cada acervo. ¿Ya? Todo eso se va a parametrizar como un vector. ¿Ya? Entonces ahí tienen que poner cuántos elementos. Después en el target les va a pedir la dirección de destino, y ahí tienen que poner la primera dirección que van a leer. Cuando el sistema reconozca al otro lado que ustedes dijeron 5, si van a leer de la 1 a la 5, acá donde dice address se coloca la 1, porque el sistema reconoce en el mismo bloque que si yo le puse que voy a leer 5 registros y le digo parte en el 1, me dice tengo que leer el 1, el 2, el 3, el 4 y el 6. ¿Ya?
siempre va a la dirección de inicio. Y después abajo, donde dice Node Address, ahí se coloca la IP. Y es la IP que en el programa del Arduino yo le voy a definir a la tarjeta. ¿Ya? Que puede ser IP fija o se la puede asignar el ROM. Pero ahí mejor que trabaje con IP fija dentro de la misma. ¿Ya? Lo importante es que la IP hay que configurarla por cada línea. Entonces cada objeto de la IP es un corchete ahí del Node Address. Entonces la separación de puntos es una línea distinta y ahí el bloque les da un ejemplo de una IP que está configurada. Después abajo en el puerto, eso se deja por defecto porque el puerto del Modbus, como ya lo habíamos visto la otra vez, es el 255. Porque el puerto en este caso es el 502. Entonces, eso hay que dejarlo ahí como 255. Después los que están abajo, que es el timeout para el reintento de conexión y el tiempo de espera, también se dejan por defecto porque eso trae unos tiempos de fábrica, que son 3 segundos y 5 segundos. Y después acá abajo es el tema de la configuración que les había dicho que tiene la librería, que es que cuando entra un mensaje, el puerto se cierra. Pero como esto va a estar constantemente mandando información, el puerto hay que dejarlo abierto. En la librería después del Modbus en el Arduino se llama Keep Alive y eso por defecto viene con un comentario que hay que borrar. Acá hay que ponerle un 0 o un falso. Y con eso está lista la instrucción. Eso es lo único que lleva el programa de empresa. ¿Ya? Entonces, en el bloque les va a quedar algo como eso. Entonces, si ustedes solo van a leer información, todas las memorias del Arduino, la idea es que queden todas en un mismo orden y no se salten bloques. A no ser que vayan a escribir algo, entonces ahí tienen que definir un mapa para lectura y para escritura. Porque si las memorias están saltadas, por cada memoria hay que hacer uno de esos y se vuelve a reconfigurar todo. Entonces, si yo digo voy a leer 10 memorias y las memorias son del 1 al 10, hago uno de esos nomás, le digo voy a leer 10 y el sistema solo me va a mapear las 10 memorias. Pero si yo le digo que la primera dirección está en el 1, después la otra está en el 5, la otra está en el 20, la otra está en el 50, la otra está en el 100, como no están pegadas, no son consecutivas, por cada una de esas hay que hacer un bloque. Entonces, orden ahí. Y la librería del Arduino están en esa página. ¿Ya? Ahí está el GitHub. Y cuando entren al GitHub, aquí aparece el tema de lo del puerto, que es lo del Keep Alive, que eso por defecto ahí trae un doble slash porque viene bloqueado. Entonces hay que sacarle el slash y guardar la librería para dejar el puerto abierto del módulo de la red. Y las librerías se descargan desde acá. Si ustedes tienen el repositorio de GitHub, se clona, si no, pinchan ahí en Go y le colocan descargar zip. Al descargar el zip van a descargar todo esto que está en el master y luego eso les va a quedar ahí como un archivo raro. Dentro de eso van a tener lo mismo que está ahí en el repositorio y dentro de eso está la librería. Esa librería hay que copiarla en la carpeta de la librería que está en documentos, Arduino, libros. ¿Ya? Ahora, de todas las que están ahí, se van a ocupar solamente esas dos, la Modbus y la Modbus IP. La Modbus es la que trae los comandos y la Modbus IP es la que hace la configuración
Esa. ¿Ya? Porque la otra, la ENC 28J60 es para otro módulo. La Modbus serial es para trabajar con 485 y la otra funciona con el módulo del Wi-Fi, que es el SP8266. Entonces, no hay ninguno de esos casos. Y esto solamente se selecciona, se arrastra y se pasa para acá. ¿Ya? Entonces, después les va a quedar algo como Modbus IP y yo la copié todo. ¿Ya? Y luego, en la Modbus IP, según lo que sale acá, porque eso les va a venir por defecto, en el RAR las voy a dejar acá afuera en el escritorio para que vean la configuración. Entonces, según lo que dice ahí en el GitHub, ustedes tienen que entrar al Modbus IP y en el Modbus IP tienen que entrar al archivo cabecera, al H. Archivo que esto lo pueden editar con el blog de notas o si tienen el Notepad o un editor de código. ¿Para qué? Para que en la librería, aquí el Keep Alive, que es lo que cierra el puerto, viene un comentario. Si usted descarga la librería así y pasa el primer mensaje, después el Arduino no va a mandar más. Y el bloque de función del PLC va a ser error, porque como el puerto está cerrado, no comparte información. Entonces lo que hay que hacer es meterse a la librería, sacarle el comentario y guardar la librería. Y eso. ¿Ya? Ahora, en el programa de ejemplo, que es con el que yo les mostré la otra vez y que les expliqué en clase, registros 30.000 porque está trabajando con los analógicos, pero ustedes van a trabajar con los holding registros, los 40.000, porque no le van a leer información al análogo, no tienen conectado nada a los sensores analógicos. Todo o lo pasaron por el digital o para el caso de los servos se está escribiendo por PWM, pero ustedes tienen guardados los ángulos en un vector. Entonces, cuando después definan la librería, lo que tienen que hacer acá primero es, en la estructura del código, tienen que llamar a estas 4 librerías. La SPI, que es la interfaz del serial, que es como se comunica internamente el Arduino con el módulo. ¿Ya? Interfaz de periférico serial. Usa ahí el puerto del serial, que es el MISO y el MOSI, que eso, a efectos de lo que está conectado acá, está en ese espacio que tiene esos pines que están ahí. ¿Ya? Que también, para el caso del Arduino Mega, eso están acá en el 50, 51, 52 y 53. Y en el Arduino 1 están del pin 10 al 10 y 3. Ahí está el MOSI. ¿Ya? Cuando este módulo lo conecten al Arduino 1, por eso tiene el porte del Arduino 1. Después necesitan la librería del Ethernet para darle las funciones de Internet al módulo. ¿Qué es lo que van a hacer con eso? Que el sistema reconozca la MAC y le direccionen la IP al módulo, que no sea direccionar automático. La otra librería, que es la de Modbus, es la que lleva los comandos. ¿Ya? El holding register, los input register, y después la Modbus IP es la que hace trabajar el Modbus en TCP con el puerto 502. ¿Ya? Y eso tiene una estructura definida internamente en la librería para declarar los registros, para asignar
asignar los registros e igualar la información de lo que está en el registro lo que yo le voy a colocar. ¿Ya? Eso más o menos es la estructura de la librería. Después hay que definir el mapa de memoria que yo voy a utilizar dentro del Arduino. Entonces, para el caso de los holding register, esto siempre está antes del setup. ¿Ya? Aquí está el setup recién. Siempre todo lo que sea asignación de variables se coloca antes. ¿Ya? Lo mismo que yo les coloco en los programas con los pines, que le pongo nombre a los pines, acá es lo mismo. Entonces, a los registros le coloqué un nombre. ¿Ya? Entonces, como la dirección del Modbus del holding register parte en el 40.001, esa es la dirección 0. Y todas hacia adelante van a ir en correlativo. Entonces, si yo no tengo más memoria asignada y voy a colocar 10 holding register, esos 10 holding register los voy a tener que declarar para abajo con un nombre. ¿Ya? Ahora, ¿qué le vaya a asignar yo después ahí? Depende de cada proyecto, de lo que estén haciendo. Entonces, si fuesen 10 registros, sería, aquí tengo 4, y acá está el 10 y el 15. Pero, si sigo avanzando con esto, lo único que tengo que hacer es copiar, pegar y reemplazar. Entonces, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y esto avanza 1. El 5 es el 6. Entonces, la dirección que yo tengo que colocar en el PLC es la que estoy poniendo en el comentario. ¿Ya? Porque las direcciones del Modbus parten en la 1. Siempre está corrido 1. Entonces, la dirección de acá, la 9, es la 10. Y si yo definí 10 registros, ya, dale. Bueno, ya, dale. Si tengo 10 registros, van a ser del 0, ¿cierto?, al 9. ¿Ya? Y esto de acá no lo voy a ocupar porque aquí está del 1 al 10. ¿Ya? Para después colocar las que necesito. Esto de acá, para el caso de ustedes no aplica. Yo por qué lo tenía declarado, porque como tenía el potenciómetro, yo estaba asignando los valores del análogo del potenciómetro, que si lo conecto, después lo voy a ver y lo voy a leer igual. Pero, como está como input register, lo tengo que leer con el comando 4, y los otros, los 40.000 se leen con el 3. Ahora, si yo quiero pasarle el dato directo sin declarar el input register, lo que tengo que hacer en uno de los holding es decirle, pásale el dato del análogo a ese registro. ¿Ya? Y me ahorro de declarar esto que está acá, que no lo voy a ocupar. No pasa nada si está declarado ahí. Luego, una vez que definí los registros y le coloqué los nombres y las direcciones de memoria, me tengo que acordar que los números son estos, direcciones 40.000. Después viene la declaración del objeto en el Modbus, que igual como la librería, cuando yo ocupo el servo, ¿cierto?, tengo que declarar el objeto. Cuando les tocó trabajar con el control automático, con el sensor, con la termómetría, en el MAX tenían que declarar un objeto para llamar y después hacer la instrucción. En otros sensores o con otros objetos también hay que declarar un objeto de librería, con los servos lo mismo. Entonces, ese objeto recibe un nombre. ¿Ya? Aquí se llama MB. Pero se puede llamar de cualquier otro nombre. ¿Por qué este nombre? Que yo voy a declarar aquí con el Modbus IP, que es la librería que llamo acá, para que ejecute la instrucción. Ese nombre después se tiene que asignar a todos los registros. Por lo tanto, va a ser mb.alt. Ahora, si acá le colocó Arduino o le colocó módulo, tienen que saber que puede dar módulo puntual. ¿Ya? Es como cuando al servo después tú le colocas servo.write, o al servo le pusiste servo 1, servo 2, servo 3, o si le pusieron hombro, codo, mano, ¿cierto? Entonces después dices mano.write. Ya, acá es lo mismo. ¿Ya? Entonces, para el ejemplo se llama mb. Luego, la instrucción necesita un vector de tiempo que lo usa internamente
que se declara como TS, ¿ya? Porque la librería internamente tiene que calcular tiempo. Entonces, lo único que hace es colocar no TS, que es un entero largo. Y luego en el setup, hace lo que tenga que hacer previo a todo el otro programa, pero dentro del setup yo tengo que declarar cuál es la MAC del módulo y cuál es la IP que le voy a asignar al módulo. Entonces acá esto está como IP manual. Sabiendo qué cosa, que cuando yo conecte el PLC y la HMI al router, el router las tiene asignadas por DHCP. Entonces, cuando nosotros hicimos la otra vez el diagrama de red, definimos que el PLC va a tener una IP, la HMI va a tener un IP y el computador va a tener un IP, que es lo que yo les dibujé la otra vez, que es esto. ¿Ya? Eso es el diagrama de red y el plano de red que tienen que hacer después de lo que vimos el otro día en la retroalimentación. Pero bonito, ahí está como un cuadro, ¿ya? Pero se vería algo así, ¿ya? Entonces, el Arduino, con el módulo, quien recibe la IP es el módulo, no el Arduino. Por lo tanto, el Arduino con el módulo, independientemente esté así o vayan a usar el módulo externo conectado con los DuPont, la conexión es SP. Y luego, el módulo recibe una IP. Entonces, si yo me voy acá al programa, yo tengo definida esa IP porque tiene que estar dentro del mismo segmento de donde está el PLC, la HMI y el computador, porque en el computador va a correr el Keep Server con el IFE. Después, eso va a quedar conectado acá al switch de la maqueta. Entonces, lo que necesito después es que cuando conecte el módulo, aquí le voy a poner el cable y esto tiene que ir a parar o al puerto 3 o al puerto 4 del switch. ¿Ya? Ahora, respecto a la conexión de lo que nosotros hicimos la otra vez, el mapeo que tiene el switch con los puertos del PLC y de la HMI, acá dice PLC Industrial Ethernet, HMI Industrial Ethernet por router o por 1, 2, 3, 4. ¿Por qué? Porque el switch que tiene el router tiene 4 puertos. Pero el PLC está conectado al puerto 1. La HMI está conectada al puerto 2. Y como están conectados por cable, el direccionamiento dinámico del host que hace el router ya le asigna una IP cuando se conecta. Y yo lo digo. Y al conectarnos en ese orden, el DHCP del router está configurado para direccionar del 100 al 199, sabiendo que una IP clase C, el último octeto que es la dirección, va del 1 al 254. Pero el router de fábrica viene configurado así. ¿Yo lo puedo modificar? Sí, pero me tengo que meter a la configuración del router. Para eso tengo que saber cuál es el nombre de usuario y la contraseña que tiene el router, que eso viene en un papel negro. ¿Ya? Ahora, como direcciona del 100 al 199, siempre el PLC va a recibir la 100 y la HMI el siguiente porque está en el otro puerto. Y el puerto que sigue, que es cuando yo conecto al computador, si está con direccionamiento automático, se va a quedar en el correlativo y cuando coloque el siguiente, porque ya me va a quedar una pura boca en el switch, salvo que me conecte por Wi-Fi. Y ahí voy a tener una cantidad de conexiones en simultáneo que acepta el router para una X cantidad de estaciones para repartir el ancho de banda. Voy a tener ahí esa cantidad de instrucciones. Entonces, siguiendo la misma estructura de lo que tiene, por eso acá al módulo yo le di IP. Podría ser la 1 también, sí, porque no está ocupada y según el direccionamiento que vimos la otra vez en 9,
es del 1 al 254 porque el 0 es la dirección que tiene el router, que acá, de hecho, por defecto, esta trae la dirección 1, la puerta de enlace. En la 0.1, no en la 0.0. ¿Ven? Y el 255 es la dirección del broadcast para la terminal de la IP y que se cierre el lazo ahí en la red. Entonces, le podría colocar cualquiera de la 2 a la 254 sin repetir la 100 y la sigue. Porque esas ya están de cierta manera ocupadas. No es que se quieren o no están reservadas como Mac dentro del router, sino que por el efecto de que como internamente acá los puertos están conectados a las bocas del switch y eso a la vez está conectado al puerto que tiene el PLC acá y la HMI que lo tenemos en otro lado, están mapeados directos. Entonces, cuando yo hago la conexión y digo que el primero, que es el PLC, se va a conectar con el tercero, que es el primer puerto, cuando yo prenda le subo ahí